Entrega las llaves de tu otra casa a mi esposa hasta mañana. Eso fue lo que dijo mi hijo Pablo. Así, sin pedir permiso, sin explicar nada. Solo una orden seca mientras yo estaba en mi cocina preparando café como todas las mañanas. Ni siquiera me miró a los ojos cuando lo dijo. Solo extendió la mano como quien espera que le entreguen algo que ya considera suyo. Mi nombre es Carmelinda Rosales y en ese momento, parada frente a mi propio hijo, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Tu otra casa. Así la llamó. Como si la propiedad que compré con mis propias manos después de quedarme viuda ya no me perteneciera. Como si la casa en la playa que alquilo por $3,000 cada mes fuera apenas un detalle del que él podía disponer cuando quisiera. Yo todavía sostenía la taza de café entre mis manos cuando intenté hablar. Intenté decir algo, cualquier cosa. Pero Pablo alzó la mano en señal de que no quería escucharme. Mamá, ya lo decidimos. Mi esposa necesita ese espacio y tú no lo estás usando. Además, ese dinero del alquiler puede servirnos ahora. Tú ya tienes esta casa. No necesitas 2 propiedades a tu edad. A tu edad. Como si tener 65 años me convirtiera en alguien que ya no tiene derecho a decidir sobre lo que es suyo. Como si mi vida ya hubiera terminado y todo lo que hice, todo lo que construí, ahora debiera pasar automáticamente a sus manos. Traté de explicarle. Traté de decirle que esa casa es mi fuente de ingresos. Que de esos $3,000 mensuales pago mis medicinas, mis cuentas, mi comida. Que esa propiedad la compré sola, con el dinero del seguro de vida de su padre y con años de ahorro mientras trabajaba limpiando oficinas hasta las 11 de la noche. Pero él no me dejó terminar. Mamá, no compliques las cosas. Ya hablé con mi esposa. Ella va a mudarse allá la próxima semana. Solo necesitamos las llaves. Es simple. Simple. Todo era simple para él. Quitarme lo que era mío. Ignorar mis palabras. Tratarme como si yo fuera un obstáculo en sus planes. Entonces vi algo que me partió el alma. Vi a su esposa parada en la puerta de mi cocina, con los brazos cruzados, mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de victoria. Como si ya hubiera ganado algo que ni siquiera había empezado a pelear. Carmelinda, no te preocupes. Yo voy a cuidar bien la casa. Hasta puedo mandarte fotos si quieres ver cómo la decoro. Como la decoro. Como si fuera suya. Como si yo ya no existiera. Sentí un nudo en la garganta. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no dije nada. Solo asentí con la cabeza mientras ellos se iban de mi casa hablando entre sí como si yo no estuviera ahí. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en el pasillo durante varios minutos. La taza de café seguía en mis manos, ahora fría. Mis piernas temblaban. Mi respiración era corta y dolorosa. No podía creer lo que acababa de pasar. No podía creer que mi propio hijo me hubiera hablado así. Que me hubiera exigido algo que él sabía perfectamente que era mío. Que me hubiera tratado como si yo ya no importara. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala mirando las paredes vacías, preguntándome en qué momento todo había cambiado. En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como alguien de quien podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. A la mañana siguiente, Pablo volvió. Esta vez venía con papeles en la mano. Documentos que no entendí bien porque estaba todavía aturdida por lo que había pasado el día anterior. Mamá, firma esto. Es solo un traspaso temporal. Para que no haya problemas legales. Un traspaso temporal. Mi casa. Mi propiedad. Mi seguridad. Todo resumido en un papel que él quería que yo firmara sin pensar. No firmé. Le dije que necesitaba tiempo para leer lo que decía. Pablo se molestó. Su rostro cambió. Ya no era el hijo que yo conocía. Era alguien más. Alguien que veía mi negativa como un desafío personal. Mamá, ¿por qué siempre tienes que ser tan difícil? Solo es una casa. Ni siquiera vives ahí. Solo es una casa. Como si no fuera el resultado de años trabajando de sol a sol. Como si no fuera lo único que me quedaba después de que su padre muriera y yo tuve que levantarme sola con 2 hijos pequeños. Pero no le dije nada de eso. Porque sabía que no iba a escucharme. Porque en sus ojos ya no había espacio para mi dolor. 2 días después, recibí una llamada de la empresa de mudanzas.
Me informaron que mi nuera había contratado sus servicios para llevar muebles a mi casa en la playa. Muebles. A mi casa. Sin mi permiso. Como si ya fuera un hecho consumado. Sentí que me ahogaba. Llamé a Pablo inmediatamente. Le pregunté qué estaba pasando. Porque su esposa estaba mandando cosas a una propiedad que todavía era mía. Mamá, ya te lo dije. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Solo entrega las llaves y deja de crear problemas donde no los hay. Problemas donde no los hay. Yo era el problema. Yo, que había dado todo por él. Yo, que me había quedado sin nada para que él pudiera estudiar. Yo, que nunca le negué nada. Colgué el teléfono con las manos temblando. Me senté en el borde de mi cama y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por el hijo que ya no reconocía. Lloré por la mujer que había sido y que ahora parecía invisible para todos. Pero en medio de ese llanto, algo cambió dentro de mí. Una voz pequeña, casi imperceptible, me dijo que no podía quedarme así. Que no podía dejar que me quitaran lo que era mío sin hacer nada. Que todavía tenía voz, aunque ellos no quisieran escucharla. Esa noche tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a rogarle a mi hijo que me tratara con respeto. Pero tampoco iba a entregarle las llaves de mi vida como si yo ya no importara. Y entonces, en silencio, empecé a planear. Recuerdo exactamente cuándo compré esa casa en la playa. Fue hace 18 años, 3 meses después de que enterramos a mi esposo. Yo tenía 47 años y de repente me encontré completamente sola con 2 hijos adolescentes y un futuro que parecía imposible de sostener. Mi esposo no dejó mucho. Un seguro de vida modesto, algunos ahorros que apenas alcanzaban para cubrir los gastos del funeral y las deudas que teníamos pendientes. Yo trabajaba limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Salía de casa a las 5 de la tarde y regresaba cerca de la medianoche. Mis manos siempre olían a cloro y desinfectante. Mis rodillas dolían de tanto arrodillarme en pisos fríos. Pero nunca me quejé, porque tenía una razón para seguir adelante. Mis hijos. Pablo y su hermana menor. Ellos eran mi motor. Mi único propósito. Cada dólar que ganaba era para ellos. Para su comida, su ropa, su educación. Nunca hubo nada para mí. Y yo estaba bien con eso. O al menos eso creía. Pablo era buen estudiante. Responsable. Siempre con sus libros bajo el brazo, siempre hablando de sus sueños de tener su propia empresa algún día. Yo lo escuchaba con orgullo mientras preparaba la cena después de llegar del trabajo. Lo veía estudiar hasta tarde y pensaba que todo valdría la pena. Que algún día él tendría una vida mejor que la mía. Que no tendría que trabajar hasta destruirse como yo lo hacía. Vendí todo lo que pude vender para pagar su universidad. Vendí las joyas que mi esposo me había regalado. Vendí muebles. Vendí hasta el carro viejo que teníamos guardado en el garaje. Pablo nunca preguntó de dónde salía el dinero. Simplemente lo recibía como algo natural. Como algo que yo debía darle. Cuando se graduó, hice una pequeña fiesta en casa. Invité a los vecinos. Preparé comida durante 2 días. Estaba tan orgullosa de él. Tan feliz de verlo con su título en las manos. Pensé que finalmente todo mi sacrificio había valido la pena. Él consiguió trabajo rápido. Una empresa grande. Buen salario. Yo seguía limpiando oficinas, pero ahora con la tranquilidad de saber que mi hijo estaba bien. Que había logrado salir adelante. Entonces conoció a su esposa. Al principio parecía una chica dulce. Educada. Siempre sonriendo cuando venía a visitarnos. Pablo estaba enamorado. Yo me alegraba por él. Pensaba que había encontrado a alguien que lo haría feliz. Se casaron 1 año después. Yo pagué gran parte de la boda. Usé mis ahorros. El dinero que había guardado para emergencias. Pero no me importó. Era la boda de mi hijo. Yo quería que fuera especial. Que él tuviera todo lo que yo nunca pude tener. Después de la boda, algo empezó a cambiar. Pablo ya no venía a visitarme tan seguido. Cuando lo hacía, siempre estaba apurado. Siempre con el teléfono en la mano. Siempre con excusas de que tenía mucho trabajo, muchas responsabilidades.
Su esposa dejó de sonreír. O más bien, dejó de sonreírme a mí. Ahora me miraba diferente. Como si yo fuera alguien que estaba de más. Como si mi presencia en las reuniones familiares fuera incómoda. Un día escuché una conversación que no debía escuchar. Estaban en la sala de mi casa. Yo había ido a la cocina a preparar café. La puerta estaba entreabierta y sus voces llegaban claras hasta donde yo estaba. ¿Por qué tu mamá sigue trabajando limpiando oficinas? Ya tiene edad para jubilarse. Es vergonzoso que alguien la vea así. La voz de su esposa era dura, llena de desprecio. Pablo no respondió de inmediato. Hubo un silencio largo que me dolió más que cualquier palabra. No sé. Supongo que le gusta sentirse útil. Ya sabes cómo es. Supongo que le gusta. Como si yo limpiara pisos hasta la medianoche por placer. Como si no lo hiciera porque todavía tenía cuentas que pagar. Porque todavía ayudaba a mi hija con sus estudios. Porque todavía necesitaba comer y pagar la luz. Me quedé parada en la cocina con la cafetera en la mano, sintiendo como algo se quebraba dentro de mí. Pero no dije nada. Cuando volví a la sala con el café, actué como si no hubiera escuchado nada. Sonreí. Serví las tazas. Pregunté cómo estaban. Pero esa conversación se quedó conmigo. Como una semilla de duda que empezó a crecer lentamente. Después de eso, empecé a notar más cosas. Pequeños detalles que antes ignoraba. Pablo dejó de preguntarme cómo estaba. Sus llamadas se volvieron esporádicas. Cuando yo lo llamaba, siempre tenía prisa. Siempre estaba ocupado. Siempre había algo más importante que hablar conmigo. Su esposa empezó a hacer comentarios sobre mi casa. Sobre lo vieja que estaba. Sobre cómo yo debería venderla y mudarme a un lugar más pequeño. Más económico. Como si mi casa, el lugar donde cría a mis hijos, donde todavía vivían los recuerdos de mi esposo, fuera solo un objeto del que podía deshacerme. Un día, mientras limpiaba la casa de Pablo, encontré unos papeles sobre su escritorio. Eran documentos financieros. Números que no entendí completamente, pero que mencionaban propiedades. Inversiones. Mi nombre apareció en una de las hojas. Algo sobre herencias. Sobre planificación patrimonial. Me quedé helada. No sabía que Pablo estaba haciendo cálculos sobre lo que yo tenía. Sobre lo que algún día sería suyo. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida fuera solo un obstáculo temporal entre él y mi patrimonio. Guardé silencio. No le dije que había visto esos papeles. Pero algo dentro de mí cambió ese día. Empecé a ver a mi hijo con otros ojos. Empecé a preguntarme cuándo exactamente había dejado de ser su madre para convertirme en alguien de quien esperaba heredar. Entonces compré la casa en la playa. Usé el dinero del seguro de vida que había guardado todos esos años. Dinero que originalmente pensé usar para mi vejez, para emergencias, para lo que fuera necesario. Pero decidí invertirlo. Decidí asegurar mi futuro. La casa era pequeña. Modesta. Pero estaba en una zona turística y sabía que podía alquilarla. Y así lo hice. Conseguí un inquilino estable que pagaba $3,000 mensuales. Ese dinero me permitió finalmente dejar de limpiar oficinas. Me permitió vivir con dignidad. Con tranquilidad. Cuando le conté a Pablo sobre la casa, esperaba que se alegrara por mí. Esperaba que viera que finalmente yo también había logrado algo para mí misma. Pero su reacción fue fría. Distante. Ah, compraste otra propiedad. Qué bien, mamá. Eso fue todo. No preguntó cómo lo había logrado. No preguntó si necesitaba ayuda con algo. Solo un comentario breve y desinteresado. Y luego cambió de tema. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo que para él, esa casa no era mi logro. Era su futura herencia. Era algo que algún día sería suyo. Y yo, sin saberlo, había tomado una decisión que no encajaba en sus planes. 2 semanas después de que Pablo me exigiera las llaves, empecé a notar movimientos extraños. Cosas pequeñas que por separado no parecían importantes, pero que juntas formaban un patrón que no podía ignorar. Primero fue una llamada del banco. La señorita que me atendía siempre, Lucinda, me llamó para confirmar si yo había autorizado a alguien para solicitar información sobre mi cuenta. Le dije que no.
que nadie tenía permiso para preguntar nada sobre mis finanzas. Ella me explicó que un hombre había ido esa mañana diciendo ser mi hijo y que necesitaba conocer el estado de mis cuentas por razones familiares. Me quedé callada al teléfono. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Pablo había ido al banco. Mi banco. Preguntando por mi dinero. Sin decirme nada. Sin pedirme permiso. Gracias por avisarme, Lucinda. Por favor, asegúrate de que nadie más que yo pueda acceder a esa información. Ella me aseguró que así sería. Que pondrían una nota en mi cuenta. Pero el daño ya estaba hecho. Mi propio hijo estaba investigando cuánto dinero tenía. Como si fuera asunto suyo. Como si tuviera derecho a saber. Esa misma tarde, mientras revisaba mi correo, encontré algo que me dejó sin aire. Un sobre con membrete de una inmobiliaria. Lo abrí con manos temblorosas. Era una tasación de mi casa en la playa. Una tasación que yo no había solicitado. Alguien había mandado a evaluar mi propiedad sin mi conocimiento. Leí el documento completo. La casa estaba valorada en $250,000. Un buen precio considerando la zona. Pero lo que me heló la sangre fue la nota manuscrita en el margen. Letra que reconocí inmediatamente. La letra de Pablo. Precio razonable para venta rápida. Verificar si hay deudas pendientes. Venta rápida. Mi casa. La casa que compré con mi esfuerzo. La casa que me daba $3,000 mensuales y me permitía vivir con dignidad. Pablo estaba planeando venderla. Sin decirme nada. Sin consultarme. Como si ya fuera dueño de algo que todavía era completamente mío. Me senté en el sofá con el papel en las manos. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No iba a llorar. Ya no. Había llorado suficiente. Ahora necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta tratando de recordar cada conversación reciente con Pablo. Cada visita. Cada comentario que había hecho sobre mi edad, sobre mis propiedades, sobre mi futuro. Y entonces empecé a ver el panorama completo. No era solo la casa en la playa. Era todo. Pablo estaba esperando que yo muriera para heredar. Pero aparentemente, esperar no era suficiente. Él quería tener acceso a todo ahora. Quería controlar mis bienes mientras yo todavía estaba viva. Quería que yo firmara papeles, que le diera llaves, que le cediera el control de mi vida. Al día siguiente llamé al inquilino de mi casa en la playa. Un señor mayor llamado Tomás que llevaba 3 años rentando la propiedad. Siempre pagaba a tiempo. Nunca daba problemas. Le pregunté si alguien había ido a visitarlo últimamente. Si alguien había preguntado por el contrato de alquiler. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Señora Carmelinda, no quería preocuparla, pero hace una semana vino un hombre joven diciendo ser su hijo. Me dijo que usted estaba enferma y que él iba a hacerse cargo de la administración de la propiedad. Me pidió una copia del contrato y de los recibos de pago. Sentí que la habitación daba vueltas. Pablo había ido a hablar con mi inquilino. Le había mentido. Le había dicho que yo estaba enferma. Que él iba a tomar control. ¿Le dio los documentos? Tomás suspiró. Le di una copia del contrato, sí, pero no de los recibos. Algo no me pareció correcto. Por eso no le he dicho nada hasta ahora. Quería hablar primero con usted. Le agradecí su honestidad. Le pedí que no hablara con Pablo otra vez sin mi autorización. Que si volvía, lo llamara inmediatamente. Tomás me prometió que así lo haría. Que él respetaba nuestro acuerdo y que solo seguiría órdenes mías. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en silencio. Mi hijo no solo estaba planeando quitarme la casa. Ya estaba tomando medidas concretas. Ya estaba presentándose como el nuevo dueño. Ya estaba mintiendo para conseguir lo que quería. Esa tarde recibí un mensaje de su esposa. Un mensaje largo lleno de palabras dulces que sonaban completamente falsas. Suegra querida, sé que todo esto ha sido confuso. Solo queremos ayudarla. Sabemos que manejar propiedades puede ser complicado a su edad. Pablo y yo hemos pensado que podríamos encargarnos de todo por usted. Así usted puede descansar tranquila sin preocupaciones.
La casa en la playa puede ser un dolor de cabeza con inquilinos y mantenimiento. Nosotros podemos vivir ahí y usted ya no tendría que lidiar con nada de eso. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Cada frase diseñada para hacerme sentir incapaz. Vieja. Inútil. Como si administrar una propiedad fuera algo imposible para mí. Como si yo no hubiera pasado los últimos 18 años manejándola perfectamente sola. No respondí. Guardé el teléfono y me puse a caminar por la casa. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui a la casa de Pablo sin avisar. Toqué el timbre y esperé. Su esposa abrió la puerta con una expresión de sorpresa que no pudo ocultar. Carmelinda, qué sorpresa. Pablo no está. Lo sé. Vine a hablar contigo. Ella se quedó parada en la puerta como si no quisiera dejarme entrar. Pero finalmente se hizo a un lado. La seguí hasta la sala. Una sala decorada con muebles caros. Con cuadros que debieron costar una fortuna. Con todo lo que el dinero puede comprar. Me senté sin que me invitara. Ella se quedó de pie, claramente incómoda. ¿De qué quieres hablar? De mi casa. De las llaves que Pablo me pidió. De la tasación que alguien mandó hacer sin mi permiso. Su rostro cambió. La máscara de amabilidad cayó por un segundo. Vi algo en sus ojos que me confirmó todo lo que necesitaba saber. No era inocente en esto. No estaba siendo manipulada por Pablo. Ella era parte del plan. Quizás incluso era la cabeza detrás de todo. Carmelinda, no sé de qué hablas. Pablo solo quiere ayudarte. Todos sabemos que no vas a vivir para siempre. Es mejor organizar las cosas ahora que dejar todo en el caos después. No voy a vivir para siempre. Como si eso le diera derecho a tomar lo que era mío mientras todavía respiraba. Mi casa no está en caos. Mis propiedades están perfectamente organizadas. Y no necesito la ayuda de nadie. Ella se cruzó de brazos. Pablo es tu hijo. Tiene derecho a saber qué va a heredar. Tiene derecho a planear su futuro. Su futuro. No el mío. El de él. Como si mi presente no importara. Como si yo solo fuera un obstáculo entre ellos y el dinero que esperaban recibir. Me levanté del sofá. La miré directo a los ojos. Mi hijo no va a heredar nada si yo decido regalarlo todo antes de morir. Y eso es exactamente lo que voy a hacer si siguen presionándome. Era mentira. No iba a regalar nada. Pero quería ver su reacción. Y la vi. El pánico cruzó su rostro como un relámpago. No puedes hacer eso. Ese dinero es de la familia. Es el futuro de tus nietos. Nietos que todavía no existían. Nietos que usaban como excusa para justificar su codicia. Puedo hacer lo que quiera con lo que es mío. Y si vuelven a ir al banco, o a hablar con mi inquilino, o a mandar tasaciones sin mi permiso, me voy a asegurar de que no reciban ni un centavo. Salí de esa casa con las piernas temblando, pero con la cabeza clara. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. No era solo la ingratitud de un hijo. Era un plan calculado. Una estrategia para quitarme todo mientras todavía estaba viva. Y yo no iba a permitirlo. Los días que siguieron fueron los más solitarios de mi vida. Pablo dejó de llamar completamente. No vino a visitarme. No respondía a mis mensajes. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Y quizás esa era exactamente su intención. Hacerme sentir tan aislada, tan invisible, que terminara cediendo a lo que él quería solo para recuperar a mi hijo. Pero algo había cambiado en mí. Esa conversación con su esposa me había abierto los ojos de una manera que ya no podía cerrarlos. Ya no podía pretender que esto era un malentendido. Ya no podía decirme a mí misma que Pablo solo estaba confundido o mal aconsejado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo estaba haciendo conscientemente. Me senté en mi cocina una tarde con una libreta y un bolígrafo. Necesitaba organizar mis pensamientos. Necesitaba escribir todo lo que había pasado para verlo con claridad. Empecé a hacer una lista. La exigencia de las llaves sin explicación. La visita al banco preguntando por mis cuentas. La tasación de la casa que yo no solicité.
La conversación con mi inquilino haciéndose pasar por el nuevo administrador. Los mensajes de su esposa tratando de convencerme de que era incapaz de manejar mis propias propiedades. La amenaza velada sobre organizar las cosas antes de que yo muriera. Cada punto en esa lista era una pieza de evidencia. Cada acción mostraba un patrón claro. Pablo no estaba tratando de ayudarme. Estaba tratando de tomar control de mi vida y de mis bienes mientras yo todavía estaba aquí. Pero lo que más me dolía no eran sus acciones. Era el silencio. Era saber que mi hijo había decidido que yo ya no merecía explicaciones. Que ya no merecía respeto. Que ya no merecía ser tratada como un ser humano con derechos y sentimientos. Esa noche encontré una caja vieja en mi armario. Una caja llena de fotografías de cuando Pablo era niño. Lo vi en sus primeros pasos. En su primer día de escuela. En su graduación. En cada foto yo estaba ahí. Siempre ahí. Sosteniendo su mano. Aplaudiendo sus logros. Limpiando sus lágrimas. ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en su enemigo? Cerré la caja y la guardé de nuevo. No podía seguir viviendo en el pasado. No podía seguir aferrándome a la imagen del hijo que creí que tenía. Necesitaba aceptar la realidad del hombre en el que se había convertido. Al día siguiente hice algo que nunca pensé que haría. Fui a ver a un abogado. No porque quisiera demandar a Pablo. No porque quisiera castigarlo. Sino porque necesitaba protegerme. Necesitaba entender mis derechos y asegurarme de que nadie pudiera quitarme lo que era mío. El abogado era un hombre mayor llamado Vicente Godínez. Tenía un despacho pequeño pero ordenado. Me recibió con amabilidad y me ofreció café. Le conté todo. Cada detalle. Cada conversación. Cada documento que había encontrado. Él escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé de hablar, Vicente se reclinó en su silla y suspiró. Señora Rosales, lamento mucho lo que está pasando. Desafortunadamente, este tipo de situaciones son más comunes de lo que la gente piensa. Hijos que no pueden esperar a que sus padres mueran para heredar. Que empiezan a presionar, a manipular, a tomar control antes de tiempo. Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo ya sabía, pero no quería aceptar. ¿Qué puedo hacer? Vicente sacó algunos documentos y empezó a explicarme. Primero, necesitaba asegurarme de que todas mis propiedades estuvieran registradas correctamente. Segundo, debía cambiar todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y asegurarme de que nadie más tuviera acceso. Tercero, podía hacer un testamento claro y específico que estableciera exactamente qué pasaría con mis bienes cuando yo muriera. Y cuarto, si Pablo continuaba acosándome o tratando de tomar control de mis propiedades sin mi permiso, podía tomar medidas legales. ¿Medidas legales contra mi propio hijo? La pregunta salió de mi boca con un dolor que no pude ocultar. Vicente me miró con comprensión. Solo si es necesario. Solo si él no deja de presionarla. Pero espero que no llegue a eso. A veces, saber que usted está protegida legalmente es suficiente para que la otra persona entienda que no puede seguir actuando así. Salí de ese despacho con una carpeta llena de documentos y una lista de cosas que tenía que hacer. Pero también salí con algo más. Salí con la certeza de que no estaba sola. De que había personas que podían ayudarme. De que no tenía que enfrentar esto completamente desprotegida. Durante los siguientes días, empecé a juntar evidencia. Guardé todos los mensajes de Pablo y su esposa. Imprimí los correos. Hice copias de la tasación que habían mandado hacer. Pedí al banco un reporte de quien había intentado acceder a mi información. Hablé con Tomás y le pedí que escribiera una declaración sobre la visita de Pablo y lo que le había dicho. Cada documento, cada mensaje, cada prueba era una pieza más del rompecabezas. Y el cuadro que estaba emergiendo era devastador. Mostraba a un hijo que había estado planeando esto durante meses. Quizás años. Un hijo que me veía solo como una fuente de dinero. Como un obstáculo que necesitaba ser removido o controlado. Una tarde, mientras organizaba todos estos papeles en mi mesa, sonó el timbre. Fui a abrir esperando ver al cartero o a algún vecino. Pero era Pablo. Estaba parado en mi puerta con una expresión seria. Detrás de él estaba su esposa, con los brazos cruzados. Mamá, necesitamos hablar. Su tono era frío.
autoritario, como un padre hablando con un niño desobediente, no como un hijo hablando con su madre. Los dejé pasar. Nos sentamos en la sala. El silencio era pesado, incómodo. Finalmente Pablo habló. Me dijeron que fuiste a ver a un abogado, que estás haciendo un testamento, que estás cambiando tus documentos. ¿Y eso te molesta? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Pablo se inclinó hacia adelante. Me molesta que no confíes en mí, que pienses que te quiero hacer daño. Soy tu hijo, mamá. Todo lo que quiero es ayudarte. Entonces dime, Pablo, dime por qué fuiste al banco a preguntar por mis cuentas sin decirme. Dime por qué mandaste tasar mi casa sin mi permiso. Dime por qué le mentiste a mi inquilino diciendo que yo estaba enferma. El rostro de Pablo se puso rígido. Su esposa intervino rápidamente. Carmelinda, estás malinterpretando todo. Pablo solo estaba tratando de organizarse, de saber cuál es la situación familiar. Es normal que un hijo quiera saber estas cosas. Normal. Como si espiar mis finanzas fuera un acto de amor filial. Lo que es normal es que yo, mientras esté viva y en pleno uso de mis facultades, tenga control total sobre lo que es mío. Y no necesito que nadie me organice nada. Pablo se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Guarda tu dinero. Guarda tus casas. Vive sola y amargada. Pero no vengas a buscarme cuando estés vieja y enferma y no tengas a nadie que te cuide. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Pero no dejé que él lo viera. Me quedé sentada, con las manos sobre mi regazo, mirándolo directamente. Si cuidarme significa tener acceso a mi dinero, entonces prefiero estar sola. Pablo salió de mi casa dando un portazo. Su esposa me lanzó una última mirada llena de veneno antes de seguirlo. Cuando se fueron, me quedé sentada en esa sala vacía, con el eco de sus palabras todavía resonando en mis oídos. Pero esta vez no lloré. Esta vez no sentí que el mundo se derrumbaba. Porque ahora tenía claridad. Ahora sabía exactamente quién era mi hijo. Y ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña. No era paz, pero tampoco era el dolor agudo que había sentido durante semanas. Era determinación. Una certeza fría y clara de que necesitaba actuar con inteligencia. No con emoción. No con rabia. Sino con estrategia. Desayuné tranquila. Me vestí con cuidado. Y salí de casa con mi carpeta de documentos bajo el brazo. Tenía una lista mental de lugares que necesitaba visitar. Personas con las que necesitaba hablar. Pasos que necesitaba dar para proteger lo que era mío. Mi primera parada fue el banco. Pedí hablar con el gerente, no solo con Lucinda en la ventanilla. Necesitaba asegurarme de que mi cuenta estuviera completamente protegida. El gerente, un señor llamado Matías López, me recibió en su oficina. Le expliqué la situación sin dramatismo, sin lágrimas, solo los hechos. Mi hijo había intentado acceder a mi información. Necesitaba garantías de que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacer movimientos en mi cuenta sin mi presencia física y mi identificación. Matías asintió con seriedad. Me hizo firmar nuevos documentos. Cambió todas las claves de seguridad. Puso alertas en mi cuenta para cualquier actividad inusual. Me entregó un nuevo número de teléfono directo al que podía llamar si notaba algo extraño. También le pedí un estado de cuenta completo de los últimos 5 años. Quería revisar cada depósito, cada retiro, cada movimiento. Necesitaba asegurarme de que Pablo no hubiera hecho nada sin mi conocimiento en el pasado. Cuando salí del banco, me sentí más segura. Era un paso pequeño, pero importante. Mi dinero estaba protegido. Nadie podía tocarlo sin mi autorización. Mi siguiente parada fue el registro de la propiedad. Necesitaba confirmar que ambas casas, la que habitaba y la de la playa, estaban registradas únicamente a mi nombre. 5 propietarios. Sin beneficiarios automáticos. Sin nada que pudiera dar a Pablo acceso legal antes de mi muerte. La funcionaria que me atendió revisó los documentos durante varios minutos. Finalmente levantó la vista con una expresión tranquilizadora. Todo está en orden, señora Rosales. Ambas propiedades están registradas completamente a su nombre.
No hay gravámenes, no hay deudas pendientes, no hay otros nombres en los títulos. Mientras usted esté viva, usted es la única dueña con poder de decisión. Sentí un alivio profundo. Pero entonces hice una pregunta que me había estado molestando. ¿Alguien más ha venido a solicitar información sobre estas propiedades recientemente? La funcionaria revisó su sistema. Frunció el ceño. Sí, de hecho. Hace 2 semanas vino un hombre preguntando sobre la propiedad de la playa. Dijo ser su hijo. Le explicamos que no podíamos dar información sin autorización escrita suya. Se molestó bastante, pero no insistió. Otra confirmación más. Pablo había estado investigando, tratando de encontrar alguna manera de acceder a lo que era mío. ¿Puedo poner una restricción? ¿Algo que impida que alguien más pregunte sobre mis propiedades? La funcionaria asintió. Me hizo llenar un formulario. Ahora cualquier solicitud de información sobre mis bienes sería rechazada automáticamente y yo recibiría una notificación inmediata. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte. Cada paso que daba era un muro más entre Pablo y sus planes. Cada medida de protección era un mensaje claro. No iba a ser fácil quitarme lo que había construido. Mi tercera parada fue de regreso al despacho de Vicente, mi abogado. Esta vez llevaba todos los documentos organizados. Los mensajes impresos. Las declaraciones. Las pruebas de los intentos de Pablo de acceder a mi información. Vicente revisó todo con cuidado. Tomó notas. Hizo algunas llamadas. Finalmente me miró con una expresión seria. Señora Rosales, tengo que decirle algo importante. Lo que su hijo está haciendo técnicamente podría considerarse acoso y abuso financiero hacia un adulto mayor. Si esto continúa o escala, usted tiene fundamentos legales para tomar medidas más drásticas. ¿Medidas como qué? Una orden de restricción. Una denuncia formal. Incluso podría desheredarlo completamente si así lo desea. El testamento es un documento privado que usted puede cambiar en cualquier momento. Desheredarlo. La palabra sonaba tan final, tan definitiva, tan dolorosa. Todavía no quiero llegar a eso. Pero necesito estar preparada por si las cosas empeoran. Vicente entendió. Me ayudó a redactar un nuevo testamento. Uno muy claro y específico. Dejaba mis propiedades divididas entre mis 2 hijos, pero con cláusulas. Si Pablo continuaba acosándome o intentando tomar control de mis bienes mientras yo estuviera viva, su parte se reduciría o eliminaría completamente. También agregamos una cláusula que especificaba que mientras yo estuviera viva y mentalmente capaz, nadie podría tomar decisiones sobre mis propiedades sin mi consentimiento explícito por escrito y certificado ante notario. Firmé ese testamento con mano temblorosa pero decidida. Sabía que Pablo se enfurecería si algún día lo descubría. Pero también sabía que era necesario. Era mi protección. Mi seguro contra alguien que había demostrado que no respetaba mis derechos. Después fui a ver a Tomás, mi inquilino en la casa de la playa. Necesitaba hablar con él personalmente. Asegurarme de que entendiera la situación y que no se dejara engañar por Pablo otra vez. Tomás me recibió con café y preocupación genuina en su rostro. Le expliqué todo. Le mostré documentos que probaban que yo era la única dueña. Le di mi nuevo número de teléfono directo y le pedí que me llamara inmediatamente si Pablo o su esposa aparecían otra vez. Señora Carmelinda, quiero que sepa que yo respeto nuestro contrato. Usted ha sido una excelente propietaria. Siempre justa, siempre accesible. Si su hijo vuelve, no le abriré la puerta. Y si insiste, llamaré a las autoridades. Su lealtad me conmovió. En medio de toda esta traición familiar, había un extraño que me trataba con más respeto que mi propio hijo. También aproveché para renovar nuestro contrato de alquiler. Lo extendí por 3 años más. Y agregué una cláusula que especificaba que el contrato no podía ser cancelado o modificado excepto por acuerdo mutuo entre Tomás y yo. Nadie más. Ni siquiera un familiar mío podría sacarlo de ahí sin mi firma. Cuando regresé a casa esa tarde, estaba físicamente exhausta. Había caminado por toda la ciudad. Había firmado decenas de documentos. Había hablado con tantas personas que mi voz estaba ronca. Pero mentalmente me sentía más despierta que nunca. Por primera vez en semanas, sentía que tenía control sobre mi situación.
No era una víctima esperando a que Pablo decidiera qué hacer conmigo. Era una mujer que estaba protegiendo activamente lo que le pertenecía. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos nuevos en una carpeta especial, recibí un mensaje de la esposa de Pablo. Era largo, dramático, lleno de acusaciones. No puedo creer lo egoísta que eres. Pablo solo quiere ayudarte y tú lo tratas como un criminal. Estás destruyendo a tu propia familia por dinero. Cuando seas vieja y estés sola, vas a arrepentirte de esto. Vas a suplicar que alguien te cuide. Pero para entonces será muy tarde. Todos se habrán ido. Y te lo habrás merecido. Leí el mensaje 2 veces. Esperé a que me doliera. Esperé sentir culpa o miedo. Pero no sentí nada de eso. Solo vi las palabras por lo que eran. Un intento más de manipulación. Una amenaza velada disfrazada de preocupación. No respondí. Simplemente tomé una captura de pantalla y la guardé en mi carpeta de evidencias. Otro documento más. Otra prueba de lo que estaba enfrentando. Me preparé un té y me senté en mi sala. La casa estaba en silencio. Completamente sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no me asustaba. Porque era una soledad que yo había elegido. Una soledad que venía con dignidad. Con autonomía. Con control sobre mi propia vida. Pablo podía seguir intentando. Podía seguir presionando. Podía seguir mandando mensajes amenazantes a través de su esposa. Pero yo había construido murallas. Murallas legales, financieras, documentales. Murallas que lo mantendrían lejos de lo que era mío hasta que yo decidiera lo contrario. Y ahora, con todo protegido, podía esperar. Podía observar. Podía ver exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hijo. Porque algo me decía que esto no había terminado. Que Pablo no se iba a rendir tan fácilmente. Que todavía había más por venir. Pero esta vez, yo estaría lista. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Por un lado, sentía una paz que no había experimentado en meses. Mis propiedades estaban protegidas. Mis cuentas aseguradas. Mis documentos en orden. Por otro lado, había un vacío profundo. Pablo no llamaba. No escribía. Era como si hubiera borrado mi existencia de su vida. Pero aunque él no me buscaba a mí, yo podía verlo. Podía ver exactamente cómo estaba viviendo mientras yo sufría las consecuencias de haberme defendido. Una tarde, mientras revisaba mi teléfono, entré a las redes sociales. Algo que casi nunca hacía. Pero la curiosidad me ganó. Busqué el perfil de Pablo. Y lo que vi me revolvió el estómago. Foto tras foto de una vida perfecta. Pablo y su esposa en restaurantes caros. Brindando con copas de vino que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida durante una semana. Viajes a la playa. Hoteles lujosos. Ropa de marca. Todo exhibido con orgullo. Con sonrisas brillantes que parecían decir que la vida les iba de maravilla. Había una foto particularmente dolorosa. Era de ellos dos frente a una casa hermosa. No era mi casa de la playa, pero era similar. La descripción decía: buscando nuestra próxima inversión. El futuro se ve prometedor. Nuestra próxima inversión. Mi casa. Eso era lo que planeaban. Por eso me habían presionado tanto. Por eso habían tratado de quitarme las llaves. Querían mi propiedad para su proyecto de vida perfecta que exhibían en Internet. Seguí bajando por su perfil. Encontré una publicación de hacía una semana. Una frase motivacional escrita sobre una imagen del atardecer. A veces tienes que alejarte de la negatividad para encontrar tu paz. No todos van a entender tu camino. Y está bien. La negatividad. Yo era la negatividad. La madre que lo había criado sola. La mujer que había vendido todo para pagar su educación. Yo era el obstáculo del que había decidido alejarse para encontrar su paz. Los comentarios bajo la publicación eran peores. Amigos felicitándolo por su madurez. Por su valentía. Por saber poner límites saludables. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que esos límites saludables significaban abandonar a su madre porque ella se había negado a regalarle su patrimonio. Su esposa también publicaba constantemente fotos de sus uñas recién hechas.
de su cabello en el salón, de bolsas de compras de tiendas caras. Y entre toda esa exhibición de lujo, había publicado algo que me heló la sangre. Aprendiendo a soltar lo que no me suma. La familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la que eliges. La que te apoya en tus sueños en lugar de ponerte obstáculos. Obstáculos. Yo era un obstáculo para sus sueños. Por negarme a ser despojada de lo que me pertenecía, me había convertido en la villana de su historia. Cerré la aplicación con las manos temblorosas. Me preparé un té y me senté en mi cocina tratando de procesar lo que acababa de ver. Mientras yo pasaba noches sin dormir, preguntándome qué había hecho mal como madre, ellos estaban de vacaciones. Mientras yo lloraba por la pérdida de mi hijo, ellos brindaban en restaurantes caros. Mientras yo me protegía legalmente de sus intentos de robo, ellos se presentaban en redes sociales como víctimas de una madre tóxica. La injusticia de todo me quitaba el aire. Pero también me daba algo más. Me daba rabia. Una rabia fría y controlada que me recordaba por qué había tomado todas esas medidas de protección. ¿Por qué no podía darme el lujo de ser sentimental? Esa tarde recibí una llamada de mi hija. Hacía semanas que no hablábamos. Ella vivía en otra ciudad, trabajaba mucho, y nuestra comunicación siempre había sido esporádica. Pero su voz sonaba preocupada. Mamá, acabo de hablar con Pablo. Me dijo que te has vuelto muy difícil últimamente, que no quieres aceptar su ayuda, que estás tomando decisiones raras con tus propiedades. Sentí una punzada en el pecho. Pablo había ido con su hermana. Estaba tratando de ponerla de su lado, de hacerme ver como la villana frente a toda la familia. Hija, déjame contarte exactamente qué ha pasado. Y le conté todo, cada detalle, las exigencias, las mentiras, los intentos de acceder a mis cuentas bancarias, la tasación secreta, las visitas a mi inquilino haciéndose pasar por el nuevo dueño. Todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, mi hija habló con voz suave. Mamá, no sabía nada de esto. Pablo me dijo que solo querías estar sola, que rechazabas cualquier intento de ayuda. No mencionó nada sobre las llaves o el banco o la casa. Por supuesto que no lo mencionó, porque entonces tendría que admitir lo que realmente estaba haciendo. Mi hija suspiró. No sé qué decir. Es mi hermano. Pero lo que me cuentas suena muy mal. Muy preocupante. No te estoy pidiendo que tomes bandos. Solo necesitaba que supieras la verdad. Porque estoy segura de que él va a seguir contando su versión de la historia. Ella me prometió que hablaría con Pablo, que trataría de entender qué estaba pasando realmente. Pero cuando colgamos, no me sentí aliviada. Sentí que Pablo estaba construyendo una narrativa. Una historia en la que él era el hijo preocupado y yo era la madre difícil e irracional. Y esa historia la estaba compartiendo con todos los que conocíamos. Días después, una vecina me detuvo en la calle. Una señora mayor con quien siempre había sido amable. Me miró con una expresión extraña. Algo entre lástima y juicio. Carmelinda, escuché que has tenido problemas con Pablo. Qué pena. Los hijos siempre quieren lo mejor para uno. A veces nosotras las madres no sabemos cuándo es momento de soltar el control. Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía ella sobre mis problemas con Pablo? ¿Qué le habían dicho? Intenté explicarle que no era así, que no se trataba de control, sino de proteger lo que era mío. Pero vi en sus ojos que ya había tomado una decisión sobre quién tenía la razón. Pablo, el hijo exitoso y educado, o yo, la madre vieja y terca. Esa noche me di cuenta de algo aterrador. Pablo no solo me había abandonado, me estaba aislando. Estaba contando una versión distorsionada de los hechos a todos los que conocíamos. Estaba construyendo una imagen de mí como alguien difícil, irracional, imposible de ayudar. Y la gente le creía. Porque él era joven, exitoso, convincente. Y yo era solo una mujer mayor tratando de defender su verdad. Volví a revisar sus redes sociales. Había publicado algo nuevo. Una foto de él con su esposa, abrazados, mirando hacia el horizonte. La descripción decía: cuando te encuentras con muros, construyes puentes. Cuando te cierran puertas, abres ventanas.
agradecido por la familia que elegí y por el futuro que estamos construyendo juntos. Los comentarios estaban llenos de apoyo. De gente que no sabía nada, pero que asumía que Pablo estaba superando algún obstáculo noble, que estaba siendo valiente, que estaba haciendo lo correcto. Y entonces vi un comentario de alguien que conocía, una prima lejana. Decía, qué difícil cuando la familia no apoya tus sueños. Pero tú siempre has sido fuerte. Sigue adelante. La familia que no apoya tus sueños. Yo. La madre que había sacrificado todo para que él tuviera una vida mejor. Ahora era la villana que no apoyaba sus sueños de quedarse con mi casa. Apagué el teléfono. No podía seguir viendo eso. No podía seguir torturándome con la imagen pública que Pablo estaba creando mientras yo sufría en privado las consecuencias de su traición. Me senté en mi sala a oscuras. La casa estaba en silencio absoluto. No había nadie. No había llamadas. No había visitas. Pablo había conseguido exactamente lo que quería. Yo estaba completamente sola, aislada, con mi verdad guardada en documentos que nadie más veía mientras él contaba su mentira a todo el mundo. Pero en medio de esa oscuridad, algo se encendió dentro de mí. Una determinación que no venía del dolor, sino de la claridad. Pablo pensaba que había ganado. Pensaba que al aislarme, al construir esta narrativa pública, me había derrotado. Pensaba que eventualmente me rendiría, que cedería, que le daría lo que quería solo para recuperar mi dignidad social. Pero estaba equivocado, porque yo no necesitaba que la gente me creyera para saber la verdad. No necesitaba validación externa para saber que estaba haciendo lo correcto. Y definitivamente no necesitaba la aprobación de nadie para proteger lo que era mío. Pablo podía seguir publicando. Podía seguir construyendo su imagen perfecta en Internet. Podía seguir convenciendo a la gente de que yo era el problema. Pero todo eso era humo. Era ilusión. Era una fachada que eventualmente se vendría abajo. Porque yo tenía algo que él no tenía. Yo tenía la verdad. Y tenía las pruebas. Y cuando llegara el momento correcto, cuando Pablo finalmente mostrara su verdadera cara completamente, yo estaría lista. Estaría lista para mostrarle al mundo quién era realmente mi hijo. No con gritos. No con drama. Sino con documentos. Con evidencia. Con hechos fríos e innegables que ninguna foto en redes sociales podría contradecir. El momento que había estado esperando llegó un martes por la mañana. Recibí una llamada de Tomás, mi inquilino, con la voz alterada. Señora Carmelinda, acaban de llegar. Su hijo y su esposa. Tienen un camión de mudanzas afuera. Están tocando la puerta exigiendo que les abra. Dicen que usted les dio permiso. Que tienen derecho a entrar. Sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo. Después de semanas de silencio, después de todo el aislamiento y las publicaciones en redes sociales, Pablo finalmente había decidido actuar. Había decidido que no necesitaba mi permiso. Que podía simplemente tomar lo que quería. Tomás, no les abras. Llama a la policía si es necesario. Yo voy para allá ahora mismo. Colgué el teléfono y tomé mi bolso. Dentro estaba la carpeta con todos los documentos. Los títulos de propiedad. El contrato de alquiler. Las pruebas de los intentos de Pablo de acceder a mis cuentas. Todo lo que había estado recopilando durante semanas. Sabía que este momento llegaría. Y estaba preparada. El viaje a la casa de la playa tomó 40 minutos. 40 minutos en los que mi mente trabajaba a toda velocidad, repasando cada paso que había dado, cada medida de protección que había tomado, asegurándome mentalmente de que todo estaba en orden. Cuando llegué, la escena era exactamente como la había imaginado. Un camión de mudanzas grande estacionado frente a la casa. 2 hombres esperando junto a él, mirando confundidos. Y Pablo con su esposa parados en la puerta, tocando insistentemente, gritándole a Tomás que abriera. Me bajé del taxi con calma. Caminé hacia ellos con pasos lentos y deliberados. No corrí. No grité. Solo me acerqué hasta quedar a pocos metros de distancia. Pablo fue el primero en verme. Su expresión cambió de frustración a sorpresa y luego a algo que parecía casi triunfal. Como si mi presencia confirmara que finalmente iba a ceder. Mamá, qué bueno que llegaste.
Dile a este señor que nos abra. Ya perdimos suficiente tiempo con tus dramas. Su esposa me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto había aprendido a reconocer. Carmelinda, vinimos a mudarnos como habíamos planeado. Ya está todo arreglado. Los muebles están en el camión. Solo necesitamos entrar. Me quedé parada ahí, mirándolos, estudiando sus caras, la seguridad con la que hablaban, la certeza de que yo terminaría cediendo, de que este teatro público me obligaría a darles lo que querían solo para evitar la vergüenza. Entonces sonreí, una sonrisa pequeña y tranquila que pareció confundirlos. Ah, llegaron temprano. El nuevo inquilino ya está ahí dentro. ¿Quieren que se los presente? El silencio que siguió fue absoluto. Pablo me miró como si no hubiera entendido mis palabras. Su esposa parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de decir. ¿Qué nuevo inquilino? Mamá, deja de jugar. Sabes perfectamente que nosotros nos vamos a mudar aquí. No hay ningún juego, Pablo. Esta es mi propiedad. Yo decido quién vive aquí. Y decidí renovar el contrato de alquiler con el señor Tomás Ramos por 3 años más. Firmamos el acuerdo hace 2 semanas. Todo está completamente legal. Saqué de mi bolso una copia del contrato. Se lo extendí a Pablo. Él lo tomó con manos temblorosas. Lo leyó rápidamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro sobre el papel. Su rostro se fue poniendo cada vez más rojo. Esto no puede ser legal. No puedes hacer esto. Esta casa es parte de la herencia familiar. Tú no tienes derecho a hacer estos cambios sin consultarnos. Esta casa es mía. No tuya. No de la familia. Mía. Y mientras yo esté viva y en pleno uso de mis facultades, yo decido qué hacer con ella. No necesito consultarte nada. Su esposa dio un paso hacia mí. Su cara ya no mostraba esa sonrisa condescendiente. Ahora mostraba rabia pura. ¿Sabes cuánto dinero gastamos en esos muebles? ¿Sabes cuánto nos costó contratar el camión? ¿Tienes idea del ridículo que nos estás haciendo pasar? Ese no es mi problema. Nadie les pidió que compraran muebles para una casa que no les pertenece. Nadie les pidió que contrataran un camión para una mudanza que nunca autoricé. Pablo se acercó más. Ahora su voz era baja, amenazante. Mamá, esto no va a quedar así. Voy a impugnar ese contrato. Voy a demostrar que no estás en condiciones mentales para tomar estas decisiones. Voy a conseguir que un juez declare que necesitas un tutor legal. Adelante. Intenta. Tengo evaluaciones médicas recientes que confirman que estoy perfectamente saludable y en pleno uso de mis facultades. Tengo documentos firmados ante notario. Tengo testigos. Tengo todo lo que necesito para demostrar que cada decisión que he tomado ha sido consciente y legal. Saqué más papeles de mi bolso. Evaluaciones médicas. Declaraciones notariales. Copias certificadas de todos los documentos importantes. Los dejé caer uno por uno frente a él. ¿Quieres llevar esto a un juez? Perfecto. Yo también tengo cosas que mostrarle. Tengo pruebas de tus intentos de acceder a mis cuentas bancarias sin autorización. Tengo registros de tus visitas al registro de propiedad preguntando por mis bienes. Tengo la declaración de Tomás sobre cómo le mentiste diciéndole que yo estaba enferma. Tengo capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de tu esposa. La cara de Pablo perdió todo su color. Miró los documentos en el suelo como si fueran serpientes venenosas. También tengo copias de tus publicaciones en redes sociales, donde hablas de encontrar tu paz alejándote de la negatividad, donde hablas de buscar tu próxima inversión. Un juez va a encontrar muy interesante ver cómo mientras me acusabas de ser una madre tóxica, estabas activamente tratando de robarme mi propiedad. Su esposa trató de intervenir, pero yo alcé la mano. ¿Y tú? Tengo cada mensaje que me enviaste, cada amenaza velada, cada insulto disfrazado de preocupación. Todo está documentado. Todo está guardado. Todo puede ser presentado ante un juez si ustedes deciden seguir con esto. Los dos se quedaron en silencio. Los hombres del camión de mudanzas nos miraban incómodos, sin saber qué hacer. Algunos vecinos habían salido de sus casas, atraídos por el escándalo. Pablo, escúchame bien. Esta es mi casa.
Mi propiedad. Mi fuente de ingresos. Mientras yo esté viva, ustedes no tienen ningún derecho sobre ella. Ninguno. Y si siguen acosándome, si siguen intentando manipularme o amenazarme, no solo los voy a desheredar completamente. Voy a presentar una demanda formal por acoso y abuso financiero hacia un adulto mayor. La voz me salió firme, clara, sin un rastro de la mujer que había llorado en su cocina semanas atrás, sin un rastro de la madre que había suplicado ser escuchada. Ahora era otra persona, alguien que había aprendido que la bondad sin límites se convertía en debilidad, que el amor sin respeto se convertía en explotación. Pablo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Su esposa lo tomó del brazo, jalándolo hacia el camión. Esto no ha terminado. Me miró con odio puro. Vamos a ver quién se queda sin nada al final. Se subieron a su carro. Les hicieron señas a los hombres del camión para que lo siguieran. Arrancaron con un chirrido de llantas, dejando una estela de polvo y frustración. Me quedé parada ahí, mirando cómo se alejaban. Mis piernas temblaban, pero no me permití caer. No todavía. No frente a los vecinos que todavía observaban. No frente a Tomás, que ahora había abierto la puerta y me miraba con una mezcla de preocupación y admiración. Señora Carmelinda, ¿está bien? Asentí. No confiaba en mi voz todavía. Tomás salió completamente de la casa y se acercó a mí. Lo que acaba de hacer fue muy valiente, pero también fue muy duro. ¿Necesita sentarse? ¿Quiere un vaso de agua? Acepté ambas cosas. Entré a la casa, mi casa, y me senté en el sofá de la sala. Tomás me trajo agua y se quedó cerca, como si temiera que fuera a desmayarme. Pero no me desmayé. Solo respiré. Respiré profundo, procesando lo que acababa de pasar. El enfrentamiento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. El momento en que finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. En que había mostrado todas las cartas que había estado guardando. Pablo había perdido. No había conseguido la casa. No había conseguido las llaves. No había conseguido nada excepto la confirmación de que yo no era la mujer débil que él creía que era. Que yo también sabía jugar este juego. Que yo también podía ser fría y estratégica cuando era necesario. Pero la victoria no se sentía como pensé que se sentiría. No había euforia. No había satisfacción. Solo había un vacío profundo. El vacío de saber que la relación con mi hijo probablemente estaba destruida para siempre. Que no había vuelta atrás de esto. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron extrañamente silenciosos. Pablo no llamó. No escribió. No apareció. Era como si después de perder esa batalla pública, hubiera decidido replegarse completamente. Pero yo sabía que ese silencio no era paz. Era la calma antes de la tormenta. Y tenía razón. Una semana después, recibí una llamada de mi hija. Su voz sonaba cansada, frustrada. Mamá, Pablo me llamó. Está devastado. Dice que lo humillaste públicamente. Que lo trataste como un criminal frente a los vecinos y los trabajadores del camión. Que arruinaste su reputación. Sentí una punzada de dolor. Por supuesto, Pablo había ido con su hermana otra vez. Pero esta vez no estaba buscando aliados. Estaba buscando lástima. ¿Te contó por qué estaba ahí con un camión de mudanzas frente a una propiedad que no es suya? Hubo una pausa. Me dijo que ustedes tenían un acuerdo. Que tú habías cambiado de opinión en el último momento solo para hacerlo quedar mal. Esa era su versión. Un acuerdo que nunca existió. Una madre caprichosa que cambiaba de opinión. Nada sobre las exigencias. Nada sobre las mentiras. Nada sobre los intentos de tomar control de mis propiedades sin mi permiso. Hija, yo nunca tuve un acuerdo con Pablo. Él exigió mis llaves. Yo me negué. Y él decidió proceder de todas formas, asumiendo que yo terminaría cediendo. Mi hija suspiró. Mamá, no sé qué creer. Pablo es mi hermano. Pero tú eres mi madre. Y esto está destruyendo a la familia. La familia ya estaba destruida, hija. Solo que ahora es visible. Colgamos con una tensión que nunca había existido entre nosotras. Pablo no solo había tratado de quitarme mi propiedad. También estaba envenenando mi relación con mi única otra hija. 2 días después,
Empezaron los mensajes. No de Pablo directamente, sino de otras personas. Primos, tíos lejanos, amigos de la familia. Todos con el mismo tono de preocupación fingida. Carmelinda, escuchamos que tuviste un altercado con Pablo. Debe haber sido un malentendido. Los hijos siempre quieren lo mejor para sus padres. Carmelinda, qué difícil debe ser envejecer y sentir que pierdes control. Pero Pablo solo quiere ayudarte. Carmelinda, a veces el orgullo nos hace tomar malas decisiones. Todavía estás a tiempo de arreglar las cosas con tu hijo. Cada mensaje era una variación del mismo tema. Yo era la villana. Yo era la difícil. Yo era la que necesitaba disculparse. Pablo había hecho su trabajo. Había contado su versión a todos los que conocíamos. Y la mayoría le había creído. Pero hubo algo que Pablo no anticipó. Sus propias acciones empezaron a traicionarlo. Una tarde recibí una llamada de la prima Hortensia, una mujer mayor que siempre había sido sensata y directa. Su voz era seria. Carmelinda, necesito hablar contigo. Pablo vino a mi casa hace unos días. Me pidió dinero prestado. Dijo que había tenido gastos inesperados por una mudanza que no se concretó. Cuando le pregunté más detalles, su historia no cuadraba. Me habló de tu casa en la playa como si ya fuera suya. Como si tú le hubieras prometido algo que luego le quitaste. Sentí como mi corazón se aceleraba. Después hablé con otros primos. Al parecer Pablo ha estado pidiendo dinero a varios. Siempre con historias diferentes. Siempre mencionando herencias futuras como garantía. Carmelinda, ¿qué está pasando realmente? Le conté todo. Esta vez sin reservas. Sin miedo a ser juzgada. Le mostré los documentos. Las pruebas. Los mensajes. Todo. Hortensia escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Ese muchacho está en problemas. Problemas financieros serios. Y está contando con tu dinero para salir de ellos. Por eso la desesperación. Por eso los intentos de tomar tu propiedad. Sus palabras iluminaron algo que yo no había visto completamente. No era solo codicia. Pablo necesitaba mi dinero. Necesitaba mi casa. Y necesitaba que yo se las diera ahora porque él estaba en una situación desesperada. En los días siguientes, más verdades salieron a la luz. Un vecino me contó que el carro lujoso de Pablo era arrendado, no comprado. Otra persona mencionó que su esposa había perdido su trabajo hacía meses, pero seguían manteniendo el mismo estilo de vida costoso. Las piezas empezaron a encajar. Los viajes. Los restaurantes caros. Las compras exhibidas en redes sociales. Todo era una fachada. Una ilusión de éxito construida sobre deudas. Y cuando esas deudas se volvieron insostenibles, Pablo había volteado a verme. No como su madre, sino como su solución financiera. Una mañana, mientras tomaba café en mi cocina, sonó el timbre. Abrí con cautela. Era Pablo. Pero no el Pablo seguro y exigente de antes. Este Pablo tenía ojeras profundas. Ropa arrugada. Las manos le temblaban ligeramente. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz era pequeña. Quebrada. Casi no lo reconocí. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. El silencio era pesado. Finalmente él habló. Estoy en problemas. Problemas graves. Tengo deudas. Muchas deudas. La empresa donde trabajo va a despedir gente y probablemente yo esté en la lista. Mi esposa no encuentra trabajo. Estamos atrasados en la renta. En los pagos del carro. En todo. Lo miré sin decir nada. Esperando. Pensé que si conseguía tu casa en la playa, podría venderla rápido. Pagar todo lo que debo. Empezar de nuevo. Por eso necesitaba las llaves. Por eso presioné tanto. Entonces todo esto fue por dinero. No por ayudarme. No por preocupación. Solo por dinero. Pablo bajó la cabeza. Al principio sí pensé que era lo mejor para todos. Que tú no necesitabas 2 casas. Que yo podía hacer mejor uso de esa propiedad. Pero sí, necesitaba el dinero. Lo necesito todavía. ¿Y los mensajes de tu esposa amenazándome? ¿Las mentiras que contaste sobre mí a toda la familia?
¿Ir al banco a espiar mis cuentas? ¿Todo eso también fue por desesperación? Él se frotó la cara con las manos. Me dejé llevar. Mi esposa me presionaba. Decía que tú eras egoísta, que tenías más de lo que necesitabas, que nosotros éramos jóvenes y merecíamos oportunidades. Y yo le creí, o quise creerle, porque era más fácil que aceptar que estaba arruinando mi vida con malas decisiones. Lo miré largo rato. Este hombre frente a mí era mi hijo, el niño que había criado, el joven por el que había sacrificado todo, pero también era un extraño, alguien que había estado dispuesto a destruirme para salvar su propia imagen de éxito. Pablo, te gastas más en un mes de lo que yo gano. Tus problemas no son porque no tienes suficiente. Son porque gastas más de lo que tienes. Y pensaste que podía solucionar eso tomando lo que es mío. Lo sé ahora. Pero entonces estaba desesperado. Y cuando uno está desesperado, hace cosas terribles. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme perdón? ¿O vienes a pedirme dinero? Él levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Vengo a pedirte perdón. De verdad. No espero que me des nada. No espero que me ayudes. Solo necesitaba que supieras que me arrepiento. Que sé que te hice daño. Que te traté de una manera que no mereces. Sus palabras sonaban sinceras. Pero yo había aprendido a no confiar en las palabras. No después de todo lo que había pasado. Pablo, aprecio que hayas venido. Aprecio que reconozcas lo que hiciste. Pero el daño está hecho. La confianza está rota. Y eso no se repara con una disculpa. Él asintió, las lágrimas ahora rodando por sus mejillas. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Que supieras que no eres tú. Que el problema siempre fui yo. Se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo sin voltear. Por lo que vale, siempre admiré tu fuerza. Incluso cuando la usaste contra mí. Me hiciste ver que no puedo manipular o controlar a las personas solo porque las necesito. Esa fue una lección dura, pero necesaria. Se fue sin esperar respuesta. Lo vi alejarse por la ventana. Su espalda encorvada. Sus pasos lentos. Un hombre derrotado por sus propias decisiones. Y yo me quedé ahí, con sentimientos encontrados. Parte de mí quería correr tras él. Abrazarlo. Decirle que todo estaría bien. Pero la parte más sabia de mí sabía que eso sería repetir el ciclo. Que darle dinero ahora solo pospondría el problema. Que él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa noche, sola en mi casa, lloré por primera vez en semanas. No lloré por la traición. No lloré por el dolor. Lloré por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la relación madre-hijo que había muerto en algún punto de este proceso. Por el futuro que ya no existiría entre nosotros. Pero entre las lágrimas, también había algo más. Había alivio. El alivio de saber que había hecho lo correcto. Que había protegido lo que era mío. Que había mantenido mi dignidad incluso cuando me costó mi familia. 6 meses después de aquel último encuentro con Pablo, mi vida había encontrado un ritmo diferente. No era la vida que había imaginado cuando era joven y soñaba con una vejez rodeada de hijos y nietos agradecidos. Pero era una vida en paz. Y eso, descubrí, valía más que cualquier fantasía. Vendí la casa grande donde había criado a mis hijos. Era demasiado espacio para mí sola. Demasiados recuerdos en cada habitación. Demasiadas voces fantasma de una familia que ya no existía. Con ese dinero compré una casa pequeña en un barrio tranquilo. 2 habitaciones. Un jardín modesto. Espacio suficiente para mí y para la vida sencilla que ahora elegía vivir. La casa en la playa seguía alquilada a Tomás. Los $3,000 mensuales seguían llegando puntualmente. Ese dinero me permitía vivir con dignidad. Pagar mis cuentas. Comprar mis medicinas. Comer bien. Incluso darme algunos pequeños lujos de vez en cuando. Había convertido el jardín de mi nueva casa en un pequeño santuario. Planté rosas, jazmines, hierbas aromáticas. Cada mañana salía con mi regadera y pasaba 1 hora cuidando cada planta. Hablándoles. Viendo cómo crecían lentamente bajo mi cuidado. Había algo profundamente sanador en eso.
en cuidar algo que respondía a mi amor con vida y color. Una tarde, mientras regaba mis plantas, recibí una llamada de mi hija. Habíamos estado hablando con más frecuencia últimamente. Ella había entendido, finalmente, lo que realmente había pasado. Pablo mismo se lo había contado en un momento de honestidad forzada cuando le pidió dinero prestado a ella también. «Mamá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba cálida, genuinamente interesada. «Estoy bien, hija. Estoy en mi jardín. Acabo de plantar unas gardenias nuevas. Me alegra escucharte así. Tranquila. En paz». Hablamos durante media hora. Sobre cosas simples. Sobre su trabajo. Sobre el clima. Sobre una receta que quería intentar. Cosas normales que me recordaban que no toda mi familia se había perdido. Que todavía había conexiones que valían la pena mantener. Antes de colgar, ella hizo una pausa. «Mamá, Pablo me preguntó por ti la semana pasada». Sentí como mi cuerpo se tensaba automáticamente. «Ah, sí. Quería saber cómo estabas. Si habías perdonado. Si algún día podrían volver a hablar». No respondí de inmediato. La pregunta pesaba en el aire. No sé si algún día podré perdonar completamente. No sé si algún día podré volver a confiar en él. Pero tampoco estoy llena de odio. Simplemente dejé ir la expectativa de que él fuera quien yo necesitaba que fuera. Mi hija suspiró suavemente. «Creo que eso es sabio, mamá. Creo que es lo más sano que puedes hacer». Cuando colgamos, me quedé sentada en mi jardín. El sol de la tarde caía suave sobre las plantas. Una brisa ligera movía las hojas. Todo era silencio y calma. Y me di cuenta de que estaba bien. Realmente bien. Por primera vez en años, no estaba esperando nada de nadie. No estaba viviendo para complacer a otros. No estaba sacrificándome por alguien más. Simplemente estaba siendo. Existiendo. Viviendo mi vida en mis propios términos. Esa noche preparé mi cena favorita. Algo simple, pero que me gustaba. Me senté en mi pequeña mesa con una vista al jardín y comí despacio, saboreando cada bocado. No había televisión encendida. No había ruido. Solo el sonido de los grillos afuera y mis propios pensamientos. Pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella mañana terrible cuando Pablo exigió mis llaves, hasta este momento de paz en mi propia casa. Había sido un camino doloroso. Lleno de traición, soledad, lágrimas. Pero también había sido un camino de descubrimiento. De encontrar una fuerza que no sabía que tenía. De aprender que el amor propio no era egoísmo sino supervivencia. A la semana siguiente, Tomás me llamó. Su voz sonaba emocionada. «Señora Carmelinda, quiero renovar el contrato por 5 años más si usted está de acuerdo. Esta casa ha sido un hogar para mí. Y usted ha sido la mejor propietaria que alguien podría pedir». Sus palabras me llenaron de calidez. Aquí estaba un extraño que me trataba con más respeto y gratitud que mi propio hijo. Que valoraba lo que yo ofrecía. Que pagaba puntualmente y cuidaba mi propiedad como si fuera suya. «Por supuesto, Tomás. Será un placer seguir siendo su propietaria». Después de colgar, pensé en la ironía. Pablo había querido quitarme esa casa para venderla rápido y salir de sus deudas. Pero yo la había mantenido. Y ahora no solo me daba seguridad financiera, sino también la satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta. Un mes después, me encontré con Hortensia en el mercado. Ella me abrazó fuerte. «Carmelinda, te ves bien. Te ves en paz». «Lo estoy. Finalmente lo estoy». Ella bajó la voz. «Pablo sigue con problemas. Perdió su trabajo. Su esposa lo dejó. Vive en un departamento pequeño ahora. Algunos en la familia han tratado de ayudarlo, pero él sigue haciendo malas decisiones con el dinero». Sentí una punzada de tristeza. No de culpa. Solo tristeza por un hijo que nunca aprendió las lecciones importantes de la vida. Que seguía buscando soluciones fáciles en lugar de hacer el trabajo duro de cambiar realmente. Es su camino. Sus decisiones. Ya no puedo salvarlo de sí mismo. Hortensia asintió con comprensión. Hiciste lo correcto. Protegerte no fue crueldad. Fue supervivencia. Esas palabras se quedaron conmigo. Porque había momentos,
Todavía, en que la duda se colaba. Momentos en que me preguntaba si debía haberle dado el dinero. Si debía haber sido más flexible. Si debía haber priorizado la paz familiar sobre mi dignidad personal. Pero entonces miraba mi jardín, mi casa, mi vida tranquila y autónoma. Y sabía que la respuesta era no. Que había hecho exactamente lo que debía hacer. Que había elegido el camino difícil pero correcto. Una tarde, mientras regaba mis gardenias, escuché un carro detenerse frente a mi casa. Miré hacia la calle y vi a Pablo. Estaba sentado en su carro, mirando mi casa. No bajó. No tocó la puerta. Solo se quedó ahí varios minutos. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. Yo no levanté la mano. Él tampoco. Solo nos miramos. Dos personas que alguna vez fueron madre e hijo. Ahora separadas por decisiones que ninguno de los dos podía deshacer. Finalmente, él arrancó el carro y se fue. Y yo seguí regando mis plantas. Esa noche, sentada en mi sillón favorito con una taza de té caliente, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor sin límites no era amor verdadero, sino codependencia. Que decir no no era egoísmo, sino autopreservación. Que estar sola no era lo mismo que estar abandonada. Que la paz venía de saber quién eras y defender eso, sin importar el costo. También había aprendido algo más profundo. Había aprendido que las madres no nacemos obligadas a sacrificarnos hasta desaparecer. Que nuestra vida no termina cuando nuestros hijos crecen. Que tenemos derecho a tener patrimonio, autonomía, dignidad. Que merecer respeto no depende de cuánto damos, sino de cuánto nos respetamos a nosotras mismas primero. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma del jazmín entraba por la ventana abierta. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía llena. Llena de mi presencia. De mis decisiones. De mi paz. Y entonces, en voz baja, dije las palabras que había estado necesitando decir durante meses. Cerré la puerta, no por odio, sino por amor a mí misma. No gritó. Solo probé. Y eso dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Esta es mi victoria, no haberme convertido en alguien que traiciona sus propios valores por mantener la ilusión de una familia. Esta es mi paz, saber que valgo más que lo que puedo dar a otros. Que mi dignidad no está en venta. Ni siquiera por amor. Me quedé sentada ahí largo rato, dejando que esas palabras se asentaran en mi corazón. Sabiendo que eran verdad. Sabiendo que había recorrido un camino oscuro, pero había salido del otro lado intacta. Herida, sí. Cambiada. Absolutamente. Pero no destruida. Había sobrevivido. Y más que eso, había aprendido a vivir. No para otros, sino para mí. Y eso, en el final de todo, era la única victoria que realmente importaba.